Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. Estamos tratando acerca de Jacob en el momento en que Dios se le aparece y le da su bendición. Hemos estado hablando de Génesis 28 y llegamos hasta el versículo 15 donde hablamos de Dios dándole la bendición a Jacob. Ahora vamos a continuar versículo 16 en adelante y vamos a leer. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, cuán pavoroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se levantó temprano esa mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite sobre ella, y llamó a ese lugar Betel, o sea, casa de Dios. El nombre de ese lugar anteriormente era Luz. Había una ciudad donde estaba Jacob, aunque esto fue en el campo, pero en el área de esta ciudad Luz, Jacob le puso el nombre de Betel. Y Jacob hizo un voto, dijo, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dé o me des, es el pacto que hace con Dios, sin falta el diezmo apartaré para ti. Aquí quiero referirme a más de una declaración de Jacob. Eh, esta, mm, Esto que quiero referirme primero es a la reacción de Jacob. Él se da cuenta que en esa noche Dios estuvo con él. Dios lo bendijo. Dios le dio una promesa. Él estaba huyendo de su hermano. Se había acostado allí a dormir en la noche como un fugitivo, pero Dios se le aparece. Cuando él se levanta por la mañana y ve el lugar donde está, él dice, esto es casa de Dios, le pone el nombre de Betel, porque Dios se le había aparecido allí. O sea, fue receptivo Jacob a la visión que Dios le dio, al mensaje que Dios le dio con respecto a señalar el lugar como una experiencia singular que él tuvo con Dios. Jacob escuchó la bendición de Dios. Jacob finalmente hace él un pacto con Dios. Y aquí quiero señalar, cuando Jacob hace el pacto, cómo es el pacto del humano. Pero cuando Dios hace un pacto, Dios le está ratificando la bendición que Isaac le había dado. Y Dios le está ratificando a Jacob que él tendría, como consecuencia del pacto, en él se cumpliría también, tenía él la promesa que tuvo Abraham, la promesa que tuvo Jacob. Iban a ser ellos pueblo especial de Dios y Abraham, Isaac y Jacob, los progenitores de este pueblo. Pero ahora Dios le dice a Jacob, voy a repetir el versículo 15, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas,
te volveré a esta tierra, no te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. Esta es la promesa de Dios. Ahora vamos a notar la debilidad de Jacob y algo más de la personalidad de Jacob, porque cuando Jacob, el pacto con Dios, dice estas palabras, y Jacob hizo un voto, dijo, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje y me da pan de comer y vestido de vestir. Así que él pone una condición, si Dios va conmigo, me da ropa, me da comida, me protege. Vamos a repasar un momentico la promesa que Dios le había dado a Jacob. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas. Así que ya Dios le había dicho. Jacob solamente tenía que aceptar lo que Dios había hecho. Ahora él le dice a Dios, si tú vas conmigo, o sea, le pone la condición a Dios de lo que ya Dios le había dicho. Vuelvo a las palabras de Jacob, versículo 21. Y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Ya Dios le había dicho que él era su Dios. Ya Dios le había dicho que él lo guardaría por donde quiera que fuera y que lo volvería a traer al lugar de donde él había salido. O sea, lo volvería a traer a la casa de su padre. Ahora Jacob le pone la condición a Dios. Está bien que Jacob haga el pacto con Dios, pero no está bien que después que Dios le dijo y le prometió todo lo que le prometió y que iba a estar con él, que Jacob ahora le ponga la condición repitiendo lo mismo que Dios le había dicho. Y aquí vemos la fragilidad del ser humano, como que el ser humano, tratando de imponerle condición a Dios para recibir la bendición de Dios y para que Dios sea nuestro Dios. Jacob debía haber aceptado solamente con decir gracias Señor, tú eres mi Dios, yo te voy a servir, yo te voy a dar el diezmo, ya que habló del diezmo. Pero le puso las mismas condiciones que ya Dios le había prometido. Y esto denota falta de fe y denota la fragilidad del ser humano. Nosotros no debemos, para recibir la bendición de Dios, no tenemos que estar eh, pidiéndole a Dios lo que ya Él ha prometido, sino solamente aceptarlo. Y aquí señalo esto además porque estamos hablando de esta persona que iba a ser progenitor de la nación de los israelitas, del pueblo de Israel como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, para dar a conocer la verdad de Dios a todo el mundo. Pero ese pueblo tuvo siempre una inclinación humana. Es la situación del ser humano con naturaleza pecadora, que aceptamos a Dios, pero tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, cuando lo que nosotros necesitamos es confiar en Dios. Sin embargo, Dios en su amor, en su misericordia, en su paciencia, tolera las debilidades del hombre, no las excusa, porque cada vez que uno falla, el pecado trae consecuencias. La falta de fe trae consecuencias. Y tratemos que las cosas se hagan de acuerdo a como nosotros miramos, trae sus consecuencias negativas. Pero Dios nos ama, nos cuida y a pesar de nosotros mismos, nos bendice y nos conduce por el camino que lleva a la salvación. Por eso debemos aceptar a Cristo y por eso la fe
que debemos tener, porque nuestra armonía con Dios y nuestra esperanza de vida eterna no depende de nuestro pensamiento y de nosotros mismos, no depende de nuestra capacidad. No podemos alcanzar ni la bendición ni la salvación de Dios por lo que nosotros hacemos. Todo lo que tenemos que hacer es tener fe en Dios, confiar en Dios y creer, confiar, tener fe en la gracia que Dios nos da para que tengamos la vida eterna. Así Dios ha guiado a su pueblo y a este pueblo con el cual Dios hace el pacto y lo ratifica. Dios lo ha guiado desde su inicio y así Dios nos guiará también a todos los que lo aceptemos y lo sigamos. Quiero señalar también aquí la palabra de Jacob, que él sabía que había una cosa que se llama diezmo, o sea, la décima parte de las posesiones nuestras que pertenecen a Dios, que Abraham se la dio a Melquisedec, que Jacob promete a Dios que la va a dar y que sin duda la dio, pero la Biblia no dice ni a quién ni cómo. Pero sí existía ya este concepto porque es lo que señala que nosotros sabemos, aceptamos, creemos que Dios es el dueño de todo y nosotros somos mayordomos de Dios. Ahora voy a continuar con la historia de Jacob, porque hay cosas que quiero yo señalar aquí. Vamos a entrar dentro del capítulo 29 y aquí dentro del capítulo 29 vamos a seguir eh, con la historia. Voy a leer algunos textos y voy a hablar de la misma historia sin leer los textos, pero es la misma historia que está aquí. Comienza el versículo 29. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los orientales. Allí vio un pozo en el campo y tres rebaños de ovejas, o sea, tres rebaños de ovejas con sus pastores, que yacían cerca de ese lugar, porque de aquel pozo abrevaba el ganado, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Dice el texto que continúa que en ese lugar se reunían todos los rebaños de los pastores que apacentaban por allí y cuando todos los pastores estaban, entonces una piedra grande servía como tapa al pozo donde se sacaba el agua para abrevar a las ovejas. Y entonces Jacob comienza una conversación con esos pastores que estaban allí. Él les pregunta eh, de dónde era y ellos le dicen que eran de Harán. Y entonces Jacob le pregunta que si conocen a Labán, hijo de Nacor. Ellos dijeron que sí, que lo conocían. Y entonces Jacob les dice, ¿por qué no le dan no abrevan las ovejas, porque todavía el día tiene mucho por delante y las ovejas pueden abrevar y volver a hacer, a pastar en la hierba del campo. Eh, ellos le dicen que no pueden hacerlo hasta que se reúnan porque la piedra es muy grande y pesa mucho. No pueden hacerlo hasta que todos estén para remover la piedra. Como que había estado hablando de Labán, que si lo conocía, entonces ellos le dicen, sí, mira, por ahí viene Raquel y señala un rebaño que venía y la pastora era Raquel, hija de, de Labán. Cuando Jacob vio a Raquel, se emocionó, pero dice la Biblia que Jacob amó a Raquel.
Parece que desde que Jacob vio a Raquel, la amó por ser su familia y también la amó como una mujer. La abrazó, la besó, le dijo quién era, que era su familia, que era su parentela, y tanto se emocionó Jacob con Raquel que él solo removió la piedra. Y quiero señalar aquí, porque en la historia de Jacob parece como si fuera un hombre débil, pero aquí en el relato bíblico se presenta a Jacob como un hombre de gran fortaleza, porque él solo hizo lo que tenían que juntarse todos los demás para poderlo hacer. Entonces Jacob abreva el ganado de, o el rebaño de Raquel, diferente a como pasó cuando Eliezer, el esclavo, el siervo de Abraham, había venido para buscar la esposa para Isaac, que la que dio, la que abrevó en aquel momento fue Rebeca, abreva a los camellos que llevaba el siervo de Abraham. Aquí es Jacob el que abreva a este ganado de Raquel, el que dice quién es. Y Jacob viene donde está Labán, porque Labán enseguida lo fue a recibir. Era su pariente y aparte era el hijo de un hombre poderoso y rico, porque Labán tenía también su, su codicia. De esto hablaremos más adelante. Pero quiero señalar aquí que también, versículo 14 dice, y Labán le dijo, bueno, vamos, versículo 13 y 14. Tan pronto como Labán oyó la noticia de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. O sea, Jacob le contó a Labán la situación que él tenía y todas estas cosas tenía que referirse a lo que había sucedido con el engaño de Isaac. Así entró Jacob a vivir con Labán. Ahora vamos a notar nosotros cómo a través del próximo tema vamos a ver cómo comienza Jacob a pagar el engaño que él había hecho, las consecuencias de su falta. Y aunque venía con la bendición de Dios y con la aprobación de Dios, también venía con el lastre del pecado que él había cometido. Hasta aquí llego con este tema. Si crees que es útil y bueno, compártelo con otras personas para que puedan beneficiarse. Nos vemos en la próxima ocasión.